Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Hola a todos, soy Luciana Costa y estoy en este lugar tan especial, en Muebles Silvera, para contarte esta gran noticia. Por el mes de mamá, todos nuestros muebles tienen un descuento especial. Si estás buscando ese regalo para mamita, aquí vas a encontrar lo que necesitas. Así que no lo pienses más. Aprovecha nuestra promoción por el mes de la madre y regálale a mamá el hogar que siempre ha deseado. Visítanos en nuestras tiendas o también puedes revisar nuestras redes sociales. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En Potosí puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de Potosí en la calle Calama, número 1500, entre Arce y Cívica. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Hola a todos, soy Luciana Costa y estoy en este lugar tan especial, en Muebles Silvera, para contarte esta gran noticia. Por el mes de mamá, todos nuestros muebles tienen un descuento especial. Si estás buscando ese regalo para mamita, aquí vas a encontrar lo que necesitas. Así que no lo pienses más. Aprovecha nuestra promoción por el mes de la madre y regálale a mamá el hogar que siempre ha deseado. Visítanos en nuestras tiendas o también puedes revisar nuestras redes sociales.
queridos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes y nuevamente felices de contar con su presencia en nuestro programa Doctor TV. Hace ya algunas semanas habíamos escuchado noticias sobre el maltrato de algún niño en algún establecimiento, sobre algo que hemos escuchado también durante mucho tiempo que llamamos bullying. Esta situación afecta tanto la salud física, la salud emocional, afecta a la familia y puede dejar huellas indelebles en la personalidad de los jóvenes bolivianos. Es por eso que nuevamente tenemos la grata presencia de Cecilia Bandín, nuestra psicóloga, psicoterapeuta, para hablar al respecto. Bienvenido Cecilia al programa y gracias por aceptar la invitación nuevamente. No, realmente para mí es un placer, muy agradecida por el hecho de considerarme, el invitarme una vez más. Es muy grato poder estar aquí junto a ustedes. No se nos puede ocurrir otra persona más que tú para hablar de estos temas. ¿Qué es el bullying? Bueno, el bullying es algo que, para empezar, ha existido desde siempre, ¿no? Se hace mucho hincapié en que es algo más propio de esta época, ¿no? Es algo que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. Si bien en esta época se hace mucho más viral, se tiene la posibilidad de que una noticia pueda expandirse, ¿no? A través de los medios y redes sociales, pero es algo que nos acompaña y es esa posibilidad, lastimosamente, de generar un acoso, de invadir a la vida de la otra persona, la privacidad, el ser de la otra persona, ¿no? Y podemos tener ese acoso, esa invasión, ya sea de una forma psicológica, no podemos acercarnos, agredir de una forma física, ¿no? Pero buscamos de una u otra manera tener un poder sobre la otra persona. En ámbitos educativos, por ejemplo, se presenta con mayor facilidad porque las personas están en desarrollo, ¿no? Las personas en una etapa muy joven, niños, adolescentes, preadolescentes, son un tanto más vulnerables, están más expuestos al mundo y toman y recepcionan con mucha más facilidad todo lo que el mundo trae. Entonces cualquier palabra, acción es realmente algo que invade y absorbe la integridad de la otra persona, ¿no? Y por lo tanto genera consecuencias mucho más intensas, ¿no? Algunas personas charlando al respecto nos dicen, sí, pero antes había y esto se arreglaba y nos peleábamos y después pasaba. ¿Hay alguna diferencia entre las cosas que nos dicen personas así de 40, 50 años a lo que están pasando nuestros niños y jóvenes en la actualidad? Sí, bueno, hay algunos detalles que es importante considerarlos, ¿no? Si bien se escucha con mucha frecuencia eso de había algún problema en el aula y salíamos al final de la clase, íbamos al callejón, nos peleábamos y listo, ahí se resolvía todo, ¿no? Pero hoy en día esa misma pelea tiene muchos más ojos encima, ¿no? Hay fotografías, videos, se comparten en redes sociales, tiene un alcance mucho mayor. Por lo tanto, hay una invasión a ese momento más privado de esa pelea, diríamos, que puede generar una angustia mucho más grande en la persona, por un lado. Por otro lado, estamos en una época donde los límites no necesariamente son puestos y son respetados. Es muy común también escuchar que hace años atrás la autoridad del colegio, por ejemplo, ¿no? Se hacía presente en la pelea y ponía un alto. Y era un alto que se respetaba, ¿no? La pelea no continuaba. Pero hoy en día esa autoridad muchas veces se la cuestiona, se la sanciona y es una autoridad que pasa a ser uno más del montón, ¿no? Entonces el docente, el director, no necesariamente cumple con ese mismo rol de autoridad como hace años atrás y eso no es que se ha dado solo, eso se ha dado producto de los hogares donde las mismas autoridades no se respetan, son autoridades compartidas con los hijos y lo ideal es que sea mamá, papá o tutor, la autoridad del hogar, que dé también ese valor de autoridad en la institución educativa al docente, ¿no? Pero muchas veces están todos a la par, entonces ahí también hay un cruce de esa línea de respeto que no tendría que cruzarse jamás, ¿no? Entonces son dos elementos que se suman y que hacen que un evento pueda transformarse en una situación mucho más compleja, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Es importante poder tener una mirada que pueda sancionar lo que se debe sancionar y no normalizar, porque esa es otra situación que se ve también con mucha frecuencia y lo escucho muchísimo en la consulta, ¿no? Papás que plantean y dicen, bueno, es que mi hijo es así, es joven, es adolescente, es rebelde, pero el hijo tiene, por ejemplo, 21 años, ¿no? Ya no es adolescente, ya no necesariamente es una persona joven, rebelde, sino una persona que tiene que tener ya un orden, una estructura, ¿no? Para su vida. O lo propio con una persona de menor edad, ¿no? 15,
15, 16 años, si bien está todavía en una etapa de desarrollo, pero necesariamente tiene que tener una estructura, un rumbo. Entonces, si como familia normalizamos muchas cosas, las minimizamos y asumimos que, bueno, simplemente fue una pelea, ya va a pasar, porque en mi época así era, estamos no dándole el valor necesario para poder corregir una situación que lastimosamente se puede escapar de nuestras manos y puede terminar en un momento sumamente complejo, ¿no? En una situación extrema donde incluso el tema legal esté de por medio, ¿no? Entonces es importante no despegarnos de ese seguimiento, de esa mirada de acompañamiento que se debe tener sobre la familia. Sobre este punto, con la familia, en este caso vamos a hablar del agredido, del niño que ha sido golpeado, que con mucha frecuencia le ponen sobrenombres en el colegio y le está afectando, y los papás te buscan. O sea, ¿cuál es el enfoque, cuál es el marco que tú tienes en el cual te desenvuelves? ¿Qué es lo que deberíamos hacer como papás? Sí, para esa persona que viene, diríamos, viviéndose como víctima, que lastimosamente le ha tocado encontrarse con una situación así, es importante ir separando todos esos momentos, ¿no? O sea, el ir analizando la situación para ir viendo cuáles son los recursos que esa persona tiene, ¿no? Para poder lidiar con las cosas. Si bien se pueden optar por medidas, por ejemplo, donde la familia intervenga, que manden, no sé, una nota, que vayan a interactuar con la misma institución educativa, los otros padres, etcétera. Pero es importante también a esa persona fortalecerla, ¿no? Porque en algún momento la familia, lastimosamente por ley de vida, no va a poder estar ahí. Entonces es necesario trabajar con esa persona para que no esté en ese rol de ser un blanco fácil, ¿no? Para que los compañeros descarguen todo ese malestar con sobrenombres, con algún tipo de maltrato psicológico, con algún tipo de maltrato físico incluso en algún momento. Es importante que esa persona pueda correrse de ese lugar y poder fortalecerse para enfrentar la situación. Y no me refiero a sugerirle, bueno, hay que seguir peleando, si te golpean, tú golpeas. No, porque no se trata de eso. Violencia no se puede resolver con violencia, eso no tiene lógica, es absurdo y no tiene ninguna utilidad. Pero sí hacerle notar a esa persona que no puedo yo permitir eso. Yo como persona, no importa que sea una persona joven, necesito poner un alto. Puedo en su momento recurrir a las autoridades, puedo recurrir a la familia, pero tengo también que poner un alto. Tengo que buscar yo la forma de gestionar mis propias herramientas, mi análisis propio, para poder cortar ese tema, ¿no? Y que no siga una continuidad hasta una edad posterior, ¿no? Yo sé que a veces esta pregunta incomoda porque cuando me la hacen los pacientes, digamos, o los familiares, cuando tenemos una cirugía, ¿ya cuánto va a tardar? Es una cirugía, tenemos que ir viendo la evolución, tenemos que acomodarnos a las circunstancias y vamos a tardar lo que tenemos que tardar. Pero, nuevamente, con las disculpas, más o menos una terapia, ¿cuánto llevaría en estos casos? Sí, bueno, de hecho es una pregunta muy común y es una pregunta válida, ¿no? Es importante que las personas sepan si voy a iniciar un proceso, en qué va a consistir, ¿no? Qué es lo que va a pasar en ese proceso, cuánto tiempo, incluso el tema económico, cómo debo prepararme para eso. Porque tampoco es favorable iniciar un proceso y dejarlo a medias, ¿no? O sea, si voy a remover algunos pensamientos, recuerdos y se quedan ahí, no hay un proceso de cierre, no es productivo para la persona, ¿no? Y termina esa sesión, por ejemplo, más agobiado porque hay temas que sacó, pero no puede darles continuidad y cerrarlos, ¿no? Entonces es algo que se lo tiene que abordar. Sin duda, cada caso es distinto. Cada persona es distinto, cada red de apoyo con la que cuenta la persona es distinta también. Pero es importante ver en un parámetro, por ejemplo, de unas 3-4 sesiones iniciales, cuáles son las características de esa persona a nivel estructura, de personalidad, cuáles son las posibilidades de afrontar un tema, cuáles son esos puntos débiles tal vez de esa personalidad, cuáles vendrían a ser esas características que pueden detonar de una forma no muy positiva y que pueden desestabilizar, por ejemplo, el proceso, ¿no? Entonces, se tiene como un parámetro inicial ese número de sesiones, ¿no? Para poder analizar todos estos aspectos y en base a eso profundizar, si es necesario, sobre algunos puntos más complejos, ¿no? Por ejemplo, si la situación del bullying ha incursionado en alguna otra vivencia de la persona mucho más cruda, más dolorosa, bueno, se tiene que avanzar con otras características también, ¿no? En ese proceso terapéutico. Lógicamente el acompañamiento y el trabajo con la familia es de gran utilidad,
pero siempre y cuando la familia se sume de una forma positiva, ¿no? Porque si la familia asiste mencionando que, bueno, venimos porque no se sabe defender, porque no puede, porque no hace, porque no, lastimosamente no está siendo de utilidad, ¿no? Y hay que hacer un trabajo con ellos o en algún momento también hacer una pausa con los integrantes del hogar, ¿no? Porque lo importante es fortalecer a la persona. Tenemos ahí el teléfono para que ustedes nos escriban, manden sus consultas y recalcarles siempre, lo más importante es que ustedes hagan sus preguntas a nuestros expertos que con mucho cariño vienen dando su tiempo, su conocimiento para transmitirles a ustedes. Entonces ahí tenemos el teléfono. Al respecto del último que dijiste, está bastante claro, es fortalecer a la persona. ¿Cuán importante es enfrentar al agresor? O sea, ya aquí quiero que participe en el proceso de recuperación de la autoestima, de sanar las heridas del agredido, enfrentando al agresor. Es importante, pero depende de muchos factores, ¿no? Para que se lo considere como una opción válida, ¿no? Si voy a enfrentar, digamos, yo como víctima a ese agresor en un momento donde todavía no estoy con la capacidad de tener pensamientos estructurados, claros, de pensamientos donde yo me valido como persona, lastimosamente cualquier acción, gesto, un silencio, una palabra de esa persona que está en calidad de agresor me puede desmoronar con mucha facilidad. Entonces, es importante, pero en el momento que sea válido para la persona que ha vivido la agresión, ¿no? Y usualmente es en un momento posterior, ¿no? Entonces, si automáticamente le digo, bueno, si te hace A, tú tienes que automáticamente enfrentarlo y hacer B, tal vez esa persona no está lista y en el intento se encuentra con un resultado negativo. Y ese resultado negativo, en vez de ayudar, complica más la situación, porque la persona puede llegar fácilmente a la conclusión de que no soy buena o bueno ni siquiera para eso, ni siquiera puedo defenderme, hasta eso me sale mal, ¿no? Entonces es importante que el enfrentar pueda ser en un momento donde la persona realmente se sienta con esa fortaleza de decir, hasta acá, este es el límite porque yo así lo necesito y así lo deseo. Pero si eso todavía no está claro, pues lastimosamente voy a obtener con mucha probabilidad un resultado no muy favorable, ¿no? En algún caso, en alguna charla decía, sí, pero ya le falta muy poco para terminar el colegio y esto va a cesar. Es posible que esta situación, si no se cierra, si no se trata, si no se evalúa y se trata adecuadamente, pueda dar complicaciones a largo plazo en la persona. Sí. Es muy habitual asumir que, bueno, hay etapas y con cada etapa hay un cierre y listo, ¿no? El tema queda ahí cerrado. Entonces, si he sufrido, por ejemplo, no sé, bullying en el colegio, mi vida universitaria va a ser muy distinta. Puede que sí, que algunas cosas las sobrelleve de un modo muy favorable porque he modificado algunos temas internos míos, pero no es una regla, una norma, ¿no? Entonces, necesariamente tengo que hacer un trabajo interno para poder cerrar los temas como corresponden y no encontrarme con la misma situación en una etapa distinta, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, si en una etapa escolar me sentía el centro de todas las miradas sancionadoras, que todos automáticamente me miraban para sancionarme, para despreciarme, para minimizarme, y en la universidad no me animo a participar porque siento que puede pasar lo mismo, y en la vida laboral no me animo a participar, no sé, de una reunión dando una opinión porque siento que puede pasar lo mismo. Lastimosamente hay algo que no he cerrado y me va a traer complicaciones porque me voy a llenar de frustración, de enojo, ¿no? Y ese enojo lo voy a descargar de una u otra forma, ya sea con los compañeros, con los colegas en su momento o internamente. El enojo o lo exteriorizo o lo interiorizo y exploto, digamos, no internamente. Y eso me destruye también. Entonces no son opciones muy sanas, ¿no? Lo ideal es realmente todo lo que nos genera dolor, poder cerrarlo y recién poder avanzar. Porque asumir que, bueno, la vida es buena y las cosas buenas van a aparecer simplemente es un pensamiento muy positivo, pero no es muy realista, ¿no? Tiene que haber un trasfondo real del cual yo pueda sostenerme. ¿Cuál es el papel de profesionales como tú que ayudan a las personas con este problema respecto a las instituciones, a los colegios, a las universidades? ¿Qué sucede?
es importante tomar en cuenta que es siempre un trabajo integral, ¿no? Es un trabajo compartido. Entonces, la persona que está atravesando una situación, muy dura, ¿no? Como puede ser el tema del bullying, es parte de una institución educativa, es parte de un núcleo familiar. Si tiene otras actividades, deportivas, extracurriculares, es parte de ese núcleo deportivo. Y en cada uno de esos escenarios ocupa un lugar. Entonces puede ser un lugar que lo viva con mucho valor, como un lugar muy valioso, un lugar que sienta que es un lugar de desecho para los demás, ¿no? Entonces pueden ser muchas cosas. Pero es importante que el profesional psicólogo pueda integrar todos estos elementos para que la persona se fortalezca como un solo ser, ¿no? Y que pueda funcionar en cada uno de estos lugares. Lo ideal es que las distintas instituciones apoyen todo el proceso. No siempre sucede eso, ¿no? Porque la recomendación que puede hacer el profesional psicólogo, que podemos hacer, tal vez el colegio no la considera, o tal vez el mismo hogar no lo considera, o las otras personas que acompañan a la familia no lo ven como algo válido, oportuno. Entonces, necesariamente para que el avance sea de la mejor manera, es fundamental, ¿no?, que pueda integrarse todos estos elementos, ¿no? Es muy común todavía, ¿no?, a nivel, me animo a decir, Latinoamérica, en nuestra sociedad es algo que yo lo vivo con mucha frecuencia, tener este concepto de que todo se puede, ¿no?, de que se puede, simplemente hay que ponerle ganas, ponerle entusiasmo, y si la vida nos presenta momentos difíciles, hay que enfrentarlos, pero a como dé lugar, ¿no? Y eso no es tan sencillo para la persona que está viviendo una situación de violencia, ¿no? No todo se puede en todo momento, ¿no? Y eso genera mucha frustración, mucha angustia, porque hay pacientes que acuden a la consulta y se encuentran los familiares acompañando, claro, con la mejor voluntad, la mejor predisposición, de una forma muy noble, pero con criterios muy distintos, y no hay una escucha de por medio. Entonces, muchas veces el niño o adolescente dice: no quiero ir al colegio porque no me gusta, me tratan mal, y el papá, mamá o tutor pueden plantear que es capricho, no, es que no quiere, es que no le pone ganas, no, pero no es tan así, la realidad es otra. Entonces, algo que también es importante es promover el diálogo y la escucha dentro del hogar, porque más allá de que tal vez en mi óptica como mamá, mi hijo no quiere ir al colegio porque, no sé, es flojo, tal vez le pasan otras cosas, si no me las está expresando por algo, porque tal vez yo tengo una mirada muy tosca para esos temas, yo no escucho con empatía, yo simplemente exijo que funcione, que lo haga bien y que lo haga rápido. Y tal vez él está con otro ritmo o ella está con otro ritmo, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no?, que se promueva un poco, ¿no?, esa interacción y ese diálogo. En muchos colegios conocemos que hay psicólogos. ¿Es parte de la preparación en psicología para poder abordar estos temas, especialmente si trabajas en una institución educativa? Sí, sí, no, pero sí. El profesional psicólogo tiene la posibilidad de formarse en distintas áreas, ¿no?, en distintas especialidades. Y una de esas especialidades que se contemplan en el ámbito educativo es la psicología educativa, ¿no?, donde se trabajarán temas diversos en relación al tema del aprendizaje, ¿no?, al tema de la vida escolar. Entonces se pueden evaluar, por ejemplo, ¿no?, algunos indicadores que nos hagan pensar que esa persona tal vez tiene, por ejemplo, ¿no?, un trastorno del lenguaje, que tal vez hay alguna alteración a nivel conducta, que tal vez hay algunos otros síntomas que nos pueden hacer pensar, no sé, en un trastorno de la conducta alimenticia, etcétera, ¿no? Entonces es un escenario tan amplio el que se presenta a nivel educativo en las distintas instituciones, que el profesional en psicología educativa tiene que tener esa posibilidad, por un lado, de evaluar todos esos indicadores, lógicamente para derivarlos, porque no se hace terapia en un colegio, por ejemplo, sino que se deriva a un psicólogo clínico para que se haga terapia en ese otro escenario, o se deriva a otro profesional, no sé, un médico psiquiatra, se deriva a un médico neurólogo, se deriva a un fonoaudiólogo, etcétera, ¿no? Pero se evalúan esos detalles. Y por otro lado, también se busca la forma de realizar actividades que puedan integrar al aula, ¿no? Convivencias, talleres, ¿no?, donde se pueda tener una armonía para el trabajo cotidiano del aula, respetando las autoridades de los docentes, pero donde los alumnos se puedan conocer en un plano más de amistad, ¿no?, lógicamente con una línea de respeto, ¿no? Entonces el psicólogo educativo cumple un poco estas funciones. El psicólogo clínico, como en el caso mío,
se encarga de poder evaluar esos detalles que tal vez han llamado la atención del psicólogo educativo, pero que no pueden ser tratados en el colegio, ¿no? Que tienen que ser tratados de una forma individual, ¿no? Porque necesariamente cada quien vive, sufre y disfruta de una forma muy privada, muy individual, ¿no? Cuando nosotros tenemos que charlar, comentar respecto a nuestros años en el colegio, por lo menos a mí me pasó que todos conocían por lo menos una persona que hacía bullying, el abusivo del curso y demás. Vemos programas como Los Simpson, entonces también está representado con ciertas personas y demás. O sea, es tan frecuente que después nos parece normal que haya siempre alguien así. Si tuviéramos que intervenir, no digo por la facilidad, es más importante intervenir en la persona que está sufriendo o en las personas que están maltratando. En ambos casos es complejo, en ambos casos hay mucho por hacer, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Lo que menciona, es muy común escuchar el chistoso del curso, ¿no? El rebelde, el estudioso, el acosador, ¿no? O la acosadora, ¿no? Es como un escenario muy diverso, porque el mundo es así, ¿no? No todas las personas van a tener la característica A o B, es realmente muy diverso. Y ese escenario, esa población estudiantil engloba un poco de todo, ¿no? Lógicamente. Pero las intervenciones pueden variar mucho dependiendo las características de esa persona y el núcleo al cual pertenezca, ¿no? El núcleo familiar, por ejemplo. Entonces, podemos pensar que tal vez es más fácil con la persona que está en un rol de víctima, lastimosamente, por haber vivido esas agresiones y que desea ponerle un alto. Pero a veces no es tan sencillo, porque pongo un ejemplo, ¿no? Si esta persona ha vivido una situación muy dura, con muchos momentos de acoso durante mucho tiempo, pero en el hogar todo se lo normaliza y en el hogar también vivo como persona la misma situación, donde en casa también soy la floja o el flojo sin serlo, soy una persona que me comparan con mi hermano, con mi primo, pese a que soy así muy buena o bueno en todo lo que hago, va a ser difícil para mí ponerle un alto y reponerme y decir basta, esto no lo quiero, porque termina siendo un panorama muy similar, réplica prácticamente de lo que vivo en casa. Entonces varía dependiendo los escenarios. Lo propio con la persona que está en calidad de agresor o agresora, ¿no? Puede que en el hogar se refuerce involuntariamente eso, ¿no? De tienes que ser fuerte, no tienes que doblegarte, si alguien no está de acuerdo tienes que mostrarle, ¿no? Entonces varía dependiendo de esos escenarios, ¿no? Tenemos ya consultas suyas, gracias amigos por escribirnos. Vamos a pasar a sus preguntas. Buenas noches. ¿Cómo ganarme la confianza de mi hijo si me oculta lo que pasa en el colegio por miedo? Es una buena pregunta y es una pregunta muy habitual, muy común. Se escucha mucho este concepto de tenemos que ser amigos de los hijos, ¿no? Ser pares prácticamente, hacer muchas cosas juntas. Pero eso no es necesariamente así. La amistad significa estar a la par, ¿no? Ser un igual, ¿no? Que la otra persona. Y podemos tener muchos proyectos, actividades, pero somos iguales. Si yo como papá o mamá me pongo a la par, pierdo mi rol de autoridad. Y si pierdo mi rol de autoridad, se desplaza a alguien más. Y alguien más ocupa ese rol de autoridad y posteriormente no lo voy a poder reclamar porque lo he cedido, lo he perdido, buscando estar a la par. Entonces, convertirme en el mejor amigo o amiga, no, pero sí en una autoridad con la que se pueda dialogar, una autoridad con la que se pueda tener una escucha realmente muy cercana. El miedo, lastimosamente, hace que la persona bloquee, reprima todo y recurra, ¿no? a otra persona que le puede brindar esa confianza, ¿no? Por ejemplo, en el consultorio sí hay muchas personas que llegan a comentar algunos detalles y después mencionan, eso no quiero que mi familia lo sepa nunca, ¿no? Lógicamente, por un tema ético no se lo puede divulgar y comentar, pero hacen mucho hincapié, ¿no? Y cuando yo consulto por qué tanto temor, dicen, no, porque ellos no lo van a entender. ¿Y cómo no lo van a entender si nunca lo han hablado? No, yo estoy seguro que no lo van a entender. Entonces el temor hace que se cree un concepto tan fijo, tan sólido, que muchas veces es tan lejano a la realidad que termina generando muchas dificultades en la interacción familiar. Entonces, para tener un acercamiento es importante no ir por la vía de la sanción, sino ir por la vía de la escucha, ¿no? Por ejemplo, si
mi hijo dice, te quiero contar algo, pero ¿te vas a enojar? Bueno, el enojo es parte de la vida humana, no sé si me voy a enojar, pero lo que sí sé es que realmente te amo muchísimo y quiero saber lo que me quieres decir. Y yo estoy ahí para ti, porque te amo y quiero escucharte y me interesa lo que tú me vas a decir y te agradezco la confianza porque yo siento la misma confianza por ti. Entonces dime, tengo muchas cosas que hacer, pero las voy a dejar de lado porque me interesa realmente estar ahí para ti y que juntos podamos construir opciones, soluciones, investigar, analizar, ver o simplemente intentar entender el tema, ¿no? Eso es importante, que la persona vea que no estoy saliendo de mi rol de autoridad, pero que le estoy dando un rol tan valioso que podemos construir algo juntos, ¿no? Perfecto. Pasaremos por favor a la siguiente consulta. Nos dicen, ¿cómo puedo llevar la etapa de la adolescencia? Es que tengo un hijo de 14 años. Bueno, la adolescencia es todo un tema, ¿no? Muchas veces. Y es un tema interesante porque se escuchan muchos conceptos, ¿no? Que la edad de más tosca, ¿no? La edad del burro, ¿no? Donde las cosas no funcionan, donde todo se desarma. Y bueno, eso es cierto, todo se desarma, porque la persona deja de ser niño o niña y tampoco se convierte en un adulto, está en una etapa de transición y literalmente ese rol de infancia queda desarmado para construir un rol distinto. Entonces yo como mamá, papá o tutor tengo que trabajar en eso y apoyar a eso. Tengo que brindarle esa posibilidad de que arme, se estructure de un modo que le sea cómodo para esa persona y no de un modo que represente un conflicto y una lucha con las autoridades, ¿no? Que vendría a ser mamá, papá o tutor. Por ejemplo, si viene el hijo o hija y dicen, bueno, he decidido, no sé, teñirme el cabello de muchos colores, he decidido hacerme muchos tatuajes, he decidido, no sé, distintas situaciones que yo como mamá o papá no me siento a gusto con eso. Tengo que analizar y ver de qué forma puedo interactuar con esa persona que se está armando. Si pongo una sanción automática y digo, es el colmo, es absurdo, no es posible, como en alguna ocasión escuché bajo mi cadáver, bueno, lastimosamente la persona tomará una opción más de lucha, ¿no? Y no me va a incluir en todo ese proceso de armarse, ¿no? Como un nuevo individuo. Entonces, tengo que acompañar, pero acompañar no significa que tengo que ceder, ¿no? Sino acompañar, ¿no? Ver, bueno, a ver, ¿quieres, no sé, el cabello rosado con morado, con plomo? Vamos a investigar en qué consiste, cuáles son los químicos, qué te va a generar, qué va a pasar contigo. Vamos a buscar tal vez un producto que no genere reacción alérgica, etc. Si no es un producto que te va a generar un organismo sano, no es algo con lo que yo voy a estar de acuerdo, porque yo voy a querer siempre lo mejor para ti. Entonces podemos negociar. No voy a cambiar mi perspectiva, pero sí voy a poder tener un acercamiento distinto, ¿no? Entonces, en la adolescencia es importante eso, es importante buscar ese acercamiento para que el hijo o hija pueda abrirse a muchos temas, ¿no? Ya sea a nivel de la sexualidad, de la vida, de la muerte, del consumo de sustancias, del consumo de alcohol, de las violencias que se pueden dar en las amistades, en las relaciones, ¿no? Que muchas veces se transforman en algo tan intenso para la persona que se lo vive de una forma tan intensa que, bueno, prácticamente termina el hijo o hija en otro mundo, ¿no? Entonces, es un proceso interesante. Y en ese caso, la colaboración tuya como profesional puede ir directamente solamente a los papás sin que se entere, digamos, el adolescente de esta situación, para guiarle. Sí, hay muchos papás que dicen, bueno, mi hijo no quiere asistir, no quiere saber de psicólogos, y bueno, es lógico también cuando se ha reforzado mucho este tema de el psicólogo es para los locos, ¿no? Los que están mal, si te portas mal, ¿qué pasará contigo? Tendrás que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, es muy habitual que una persona que quiere explorar el mundo pero siente que no lo está haciendo mal, como un adolescente, no quiere ir a una consulta psicológica, pero están los papás con una angustia muy marcada, muy grande, de saber cómo puedo hacer para que tampoco se desvíe, ¿no? Porque en ese afán de acercarme al hijo, claro, no puedo permitir que, bueno, salga a beber y vuelva en 3 días, por ejemplo. No, lógicamente tienen que haber límites muy claros. Entonces sí, muchos padres van y buscan, ¿no? Esa guía, ese acompañamiento para algunos temas. Pero
Si el hijo va a asistir a la consulta, bueno, puede ser algo mucho más enriquecedor, ¿no? Para poder ir trabajando otros aspectos. Ahora también se da de forma inversa. En ocasiones sí, hay muchos hijos que dicen, mis papás en algún momento van a querer preguntar cosas, pero yo no quiero. Yo realmente no quisiera que ellos participen en ninguna ocasión de este espacio que es mío, ¿no? De la terapia. Súper. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Agradecerles la confianza por sus consultas. Buenas noches, doctor y doctora. Escuché que el adolescente abusivo es así porque él también sufre quizás un abuso psicológico en su hogar. ¿Qué tan cierto es? Bueno, es parte de, ¿no? Sin duda, del adolescente o el niño o la persona en realidad, ¿no? Que puede tener una conducta abusiva. En algún momento se ha encontrado con algunos límites que han sido cruzados, ¿no? Puede ser dentro del hogar, puede ser de una forma más cercana en otros escenarios, pero hay límites que han sido cruzados y esa persona, ese adolescente o niño ha sido testigo muchas veces de eso, ¿no? Pongamos nuevamente un ejemplo. Una persona que tiende a ser muy tosca, muy torpe, tal vez muy abusiva con las palabras, pone sobrenombres a los compañeros, etc. No significa que haya sucedido lo mismo en el hogar sí o sí. Puede que en el hogar todo haya sido muy calmo, muy armonioso, pero cada vez que tenía que opinar algún integrante del hogar de algo, eso automáticamente se sancionaba, se cuestionaba. Todo lo que se hacía o sugería en el hogar era cuestionado y sancionado. Entonces, si esta persona ha crecido en un hogar donde no había mucha posibilidad de tener una voz y voto, ¿no? Sobre algún tema, pues lastimosamente esa angustia, molestia y frustración termina literalmente descargándose en otro escenario. Entonces empiezo a considerar que mi voz y voto es lo único importante en otro escenario. Entonces si yo decido a mi compañero de aula ponerle un sobrenombre absurdo y extremo, siento que en ese lugar yo puedo tener una voz y voto que no he tenido en casa tal vez, donde si bien en casa no había insultos, agresiones, pero me sentía fuera de lugar, suelto, ¿no? Prácticamente como una persona más, pero no integrante de. Entonces esa angustia la voy a descargar en otro escenario, ¿no? Entonces son muchos los elementos que pueden estar presentes para que una persona desarrolle una situación así. Ahora, más allá de la pregunta que hacía la persona, nos encontramos también con otras situaciones, ¿no? Que a veces se consultan mucho también, ya trastornos como tal, ¿no? Porque nos encontramos con personas que tienen conductas complejas, pero que son parte de un trastorno, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrarnos ante una estructura psicótica, una estructura perversa, ¿no? De sociopatías, psicopatías, etcétera, y eso ya es otro tema y requiere otro tipo de tratamiento. Pero es importante en una primera etapa, sin duda, no de todo proceso terapéutico, identificar si es simplemente una alteración a nivel conducta, una falta de límites que la persona tal vez ha vivido, el sentirse incluso sin la posibilidad de tener un espacio donde me sienta acogido, como el ejemplo que dábamos, o es otro tema y tiene otros componentes, ¿no? Como un trastorno como tal, ya algo a nivel patológico, ¿no? Pasaremos a la siguiente consulta. A ver, nos escriben, nos dicen: buenas noches, doctores. ¿Cómo lidiar con la amenaza que reciben nuestros hijos? Si tú hablas, le haremos lo mismo a tus papás. Y no sé qué está tapado también en la parte de abajo. Ayúdenme, me parece que terminaba. Sí. Y felicidades. ¿Qué sucede en estas situaciones donde la persona piensa que encima sus papás están en peligro de sufrir estas agresiones? Sí, bueno, lastimosamente es algo muy habitual, ¿no? Cuando hay algún tipo de abuso. El abuso psicológico es la base, ¿no? de muchos otros tipos de abuso y violencia, porque al doblegar a la persona psicológicamente la puedo manipular y puedo ejercer otro tipo de presión, ¿no? Entonces el inculcar ese temor de va a pasar algo con tus seres queridos si hablas, si no cedes, por ejemplo, ¿no? En una situación de violencia física, de violencia sexual incluso, genera mucho malestar en la persona que está lastimosamente viviendo esa situación como víctima. Entonces terminan en muchas ocasiones los agresores teniendo mayor poder, ¿no? Y avanzando hacia esa meta que han estado buscando y planificando, ¿no? Que es el abuso como tal. Entonces es muy importante poder trabajar
con la persona ese aspecto para poder ir como separando, ¿no?, las cosas, ese planteamiento de la realidad como tal, ¿no? Son elementos distintos y la culpa, claro, está muy presente, pero tiene que tener como una diferenciación, ¿no? Tiene que poder demarcarse para que la persona pueda hacerle frente finalmente a la situación, viendo que si bien hay una amenaza, por ejemplo, a la familia, pero que la familia tiene la posibilidad de cuidarse, la familia tiene la posibilidad de hacerle frente a cualquier situación. Yo como niño puedo tener mucho temor, pero es importante que comprenda que mamá y papá tienen la capacidad cognitiva, la capacidad física para poder lidiar con muchas cosas y que por lo tanto ellos que velan por mi bienestar también velan por el bienestar propio de ellos, ¿no? Entonces tiene que haber ahí como una diferenciación importante. Ese es un punto necesario de trabajarlo, ¿no? Y debe ser más difícil de lo que suena, porque yo voy a mi trabajo y yo para traer alimento a la casa, el papá, tengo que estar, apenas los veo a mis hijos, apenas veo a la familia, no almuerzo en casa y a veces la mamá también tiene que trabajar, entonces tener ese sostén por parte de los papás igual debe ser muy difícil para que de ahí se sostenga el niño o niña. Es muy complejo, es muy difícil y es muy duro, ¿no?, para la persona, y evidentemente las palabras hacen que suene muy sencillo, ¿no?, pero no, la realidad es otra, que genera angustia. Toda palabra que es ejercida de una forma tosca, que es planteada de una forma maliciosa, mueve mucho a la persona, nos moviliza, y más aún en una persona que está, insisto, en una etapa de formación, ¿no? Entonces se hace prudente de poder como familia tener, así sea un tiempo corto, no importa, pero un tiempo juntos para poder reforzar esos elementos, ¿no?, de aclararles, diríamos, en el día a día a los seres queridos, a los hijos, el hecho de que yo como mamá me puedo cuidar sola, yo como papá lo propio. Nosotros como equipos de papás sabemos bien lo que hacemos. Nosotros somos quienes los cuidan a ustedes. Ustedes son hijos y como hijos tienen que saber que ustedes tienen que velar por el bienestar suyo y nosotros por el suyo. Nosotros ya velamos por el nuestro, pero no tienen que preocuparse por nosotros. Entonces, este es un punto bien importante para reforzar. Como otro punto siguiente, es también importante ver que todo eso que se está viviendo de repente en el aula o en cualquier otro lugar tiene que ser expresado, porque si no es expresado, lastimosamente el agresor o la agresora termina más empoderado y empieza a hacer uso y abuso de todos los temas que tenga cercanos, ¿no? Entonces, es necesario darnos ese tiempo para poder interactuar, compartir y analizar todos estos factores, ¿no?, que se dan con la familia. Es cierto lo que menciona, hoy en día todos los hogares tienen esa característica y dinámica, ¿no?, de estar con muchas actividades, muy saturados, muy ocupados, pero es dentro de todo ese tiempo tan escaso, es importante encontrar ese pedacito que nos permita tener esa interacción, así sea mínima, pero interacción finalmente. Gracias. Tenemos otra consulta. Aquí es un poquito largo. Buenas noches, doctores. Doctora, mi hija está muy deprimida. Cuando le digo que coma, me dice ¿para qué? Me dice que todo me va mal. Me dice que no tiene sentido mi vida, quiero morirme. Y no me cuenta qué es lo que pasa. ¿Cómo le puedo ayudar? Es importante ver a qué corresponde, ¿no?, esa situación, porque muchas veces el considerar un tema a nivel alimenticio se lo enfoca, ¿no?, directamente en que debe ser algo físico, estético, en escuchar esas palabras, ¿no?, de quiero dejar de existir, se lo asocia, ¿no?, con un tema de depresión, pero son muchos los temas, ¿no?, que pueden estar presentes. Lógicamente, el intentar entrar en la vida de la persona y sacar el tema como tal no es tan sencillo, porque la angustia hace que la persona ponga resistencia, ¿no?, que es un poco lo que planteaba en el mensaje. Entonces, es prudente, como un punto número uno, brindar ese acompañamiento, ¿no?, de, bueno, no sé qué es lo que está pasándote, pero lo que sí sé, como mencionaba anteriormente, es que yo estoy acá y quiero estar acá, no solo porque soy la mamá o el papá, sino porque realmente deseo estar acá y deseo que cuando tú estés lista puedas comentarme qué es lo que pasa. Muchas veces los hijos en una etapa joven pueden responder con enojo, no porque no
no quieran compartir eso que les pasa, sino porque no quieren o angustiar a la familia o porque no quieren sentirse incapaces de no haber podido resolver las cosas. Entonces, una forma muy habitual que el ser humano tiene es responder de una forma tosca, porque eso aleja a las personas y no me preguntan, y por lo tanto no me veo con esta dificultad de angustiarlos sin querer hacerlo, ¿no? Que es comentarles algo. Entonces, sí es importante brindar ese acompañamiento, pero hacerle notar a la persona que de alguna forma eso lo vamos a resolver, no sé cómo, pero poco a poco, cuando se sienta lista o lista, vamos a ir encontrando todos los elementos. Si empiezo a forzar a la persona, tienes que comer, porque si no vas a estar débil, porque eso no es bueno, porque eso me va a preocupar, lastimosamente estoy incrementando el malestar y no estoy logrando nada. Y en una etapa joven la mente trabaja rápidamente y se pueden contemplar opciones extremas, ¿no? Y la idea es que no se llegue a un momento así, donde lo extremo puede ser irreversible incluso. Entonces es avanzar con mucha cautela y en lo posible buscando, ¿no?, ese acompañamiento psicológico para poder ver exactamente cuáles son todos los componentes de esa persona, ¿no? Estructura de personalidad, algún componente adicional, trastorno, o qué situación, ¿no?, es la que está viviendo, ¿no?, esa persona. Nos pasa con mucha frecuencia, especialmente en la parte de la medicina, que nos gusta signos y síntomas, encuadrar como si fueran matemáticas y hallar un diagnóstico y agarrarnos de ese diagnóstico para hacer el tratamiento. Y empezamos a perder el horizonte cuando estas fichas no encajan, y deberíamos tener siempre la visión integral de una persona que en este caso necesita todo el apoyo que tú estás nombrando y de la manera que tú estás nombrando. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Gracias, amigos, por escribirnos de todo corazón. Buenas noches, gracias por sus consejos. Una consulta. ¿Debo preocuparme si un niño de 12 años realiza dibujos sobre violencia y muerte? Tengo una pregunta muy buena, ¿no? Y agradezco a quien la ha formulado, porque es de hecho algo que se lo consulta muchísimo en este tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si, no sé, mi hijo o mi hija dibuja armas, cuchillos, dibuja agrediendo a otras personas? Pueden ser muchos los temas, ¿no? Los gráficos, ¿no?, que son parte de los test proyectivos gráficos, ¿no?, en el área de psicología, no son mágicos, no está todo plasmado ahí de lo que la persona le esté pasando, ¿no? Hay muchos elementos y es importante ese gráfico poder tenerlo junto con alguna entrevista, ¿no?, en el área de psicología. En el ámbito familiar, de la familia, mamá, papá o tutor, poder indagar sobre ese dibujo, porque pueden ser muchas cosas. Puede ser la escena de una película que le generó un impacto importante, puede ser el comentario de un amigo que no logró plasmarlo con claridad y lo intenta graficar para entenderlo, porque muchas veces la mente de una persona joven ordena todo eso que está presente y que lo ha vivido de una forma más gráfica, ¿no? Incluso personas adultas dicen, a ver, necesito entender mis ideas, ¿no? Y se arma un esquema, por ejemplo, ¿no?, para estudiar, para plantear incluso diagnósticos, ¿no? Entonces, muchas veces la mente de la persona funciona así. En otros casos, sí, evidentemente hay esa característica de querer hacer evidente aquello que lo tengo en mente y que me genera como cierto malestar o cierta satisfacción en el otro extremo. Entonces pueden ser muchos los temas. No significa que el papá o mamá tenga automáticamente que preocuparse, pero sí es importante poder indagar, a ver a qué corresponde. Como decíamos, si es simplemente, no sé, el comentario de algún compañero, si es una escena de una película, si es incluso un momento, por ejemplo, ¿no?, muy grato que han pasado en familia, donde en la película había una escena sangrienta, que tal vez no era la mejor, pero bueno, era parte de esa película o parte de un comercial o algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente quedó ahí presente para ese pequeño bueno, ni tan pequeño, ¿no?, de 12 años, ¿no? Ya, entonces ni preocuparse extremadamente, ni tampoco... Sí, o sea, no es que veo un dibujo donde hay violencia y, bueno, al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Claro. Sino que necesariamente, bueno, me corresponde como autoridad del hogar sentarme y que me cuente, pero no... ¿Qué dice acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Con armas, no vas a salir cuéntame. De aquí si no me cuentas. Sí, no. La idea es, a ver, ¿esto qué representa? Cuéntame, me interesa escuchar. Si dice, bueno, están todos matándose, ¿y eso de dónde? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué te hace sentir a ti? ¿Por qué quieres comentarme más? A ver, en esta otra hoja, ¿y qué pasa después? ¿Qué viene después de que todo eso pasa? Podrá decir, bueno, después de que todo eso pasa,
nada más, ¿no? Realmente es algo que me puse a pensar por el juego, o es algo que se me ocurrió, o es algo que me asusta mucho y que no sé cómo interpretarlo, y ese dibujo quiero guardarlo, quiero romperlo, ¿no? Entonces es importante poder escuchar, ¿no? Súper. La siguiente consulta, tenemos una consulta, muchas gracias por escribirnos. Doctora, una consulta, ¿cómo puedo aconsejar a mi hijo de 15 años? Hay una chica que lo tiene loco y es del mismo colegio. Le llama a altas horas de la noche y sus papás de la chica no le controlan. Por favor, ¿qué trato debo darle a mi hijo? Bueno, es una etapa muy interesante, muy agradable, ¿no? De la adolescencia, como decíamos, porque literalmente se está construyendo la persona, ¿no? O sea, si bien eso de la construcción ha sido en una etapa previa de infancia, pero se están replanteando muchos temas, ¿no? Como la interacción con las otras personas, ¿no? El tema de la sexualidad, el tema social, ¿no? Entonces es importante que el acompañamiento sea sano. Y como sano me refiero a sin sanciones, de decir no tienes que hablar con ella nunca más, ¿no? Porque automáticamente le estoy privando de esa libertad de poder conocer cuáles son sus habilidades, cuál es la habilidad de socializar, de coquetear, de interactuar, de sentir esa frustración de tal vez no le intereso o le intereso de otro modo, pero es importante que la persona pueda hacer eso evidente, ¿no? O sea, conocerse, digamos, ¿no? A sí mismo en ese sentido. Entonces, el acompañamiento es importante, ¿no? Pero el acompañamiento no significa, bueno, que hablen a las 3 de la mañana y se despierte en unas horas más para ir al colegio, ¿no? Porque eso tampoco corresponde. Si la opción inmediata de hablar con la familia de la otra persona no es válida porque no hay una respuesta favorable, es importante hacerle notar a la persona, al hijo, que yo como mamá voy a estar siempre pendiente y buscando el bienestar. Pero realmente parte de ese bienestar es ver a un hijo lúcido, un hijo tranquilo, un hijo que puede coquetear, disfrutar, enamorar, pero de una forma sana, no con sueño, no con trastornos del sueño, no con trastornos que impliquen también una alteración en la dinámica familiar, porque no podemos dormir porque el teléfono está sonando, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacerle notar que es parte de un hogar, y en el hogar hay normas, hay reglas, y lo amamos tanto que deseamos que siga siendo parte de ese hogar y que no sea el malo, el complicado, el difícil, ¿no? Entonces, poder tener ese diálogo constantemente, ¿no? Cecilia, siempre es lindo escucharte porque cuando nos hablas, cuando nos aconsejas, nos parece tan lógico, pero está además estructurado que siempre sacamos mucho a favor. ¿Dónde te pueden encontrar las personas para consultarte sobre, ya hemos visto que mucha gente te ha consultado sobre otros aspectos inclusive de tu profesión? Sí, bueno, la agradecida soy yo, sin duda, y toda consulta siempre es bienvenida. Pueden contactarse al 701-26602, dirigirse al consultorio, Avenida 6 de Agosto, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar, el edificio Medicentro, primer piso, oficina 11, o por redes sociales también, como de Cecilia Bandín, psicóloga clínica, psicoanalista. Bueno, siempre atenta a cualquier duda, consulta, sugerencia, y bueno, siempre a gusto de acompañarlos. Gracias, Cecilia, y gracias a ustedes por estar con nosotros, y ojalá nos veamos pronto. Hasta pronto.